Bienvenidos a esta sección prematura del podcast. Mi nombre es Diego Fernando García Poeda y me encuentro con Rafael Vera del curso 11.2 y Emily Pereira del curso 11.1. Hoy hablaremos sobre un tema general con preguntas relacionadas a nuestra institución, la literatura y cómo los estudiantes la enfocan. Bueno, cuando Gabriel García Márquez dice, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Lo que básicamente está diciendo es que a la final lo que más importa no son solo los hechos, sino la manera en que los recordamos y los compartimos. Es como si la vida misma se terminara de construir en un relato. Y ahí entra el papel de la literatura, porque escribir, leer o contar historias es justamente eso, darle forma a la memoria. Actualmente en nuestro tiempo todo pasa muy rápido y muchas cosas se olvidan de un día para otro. La literatura nos ayuda para detenernos un poco, rescatar lo que vale la pena y transformarlo en algo que pueda quedarse. Esa idea sigue siendo clave hoy. La literatura nos permite narrar, reinterpretar y compartir nuestras experiencias para que no se pierdan en la inmediatez. Así, más que un simple entretenimiento, la literatura se convierte en una herramienta para comprendernos, mantener viva nuestra identidad y dejar huella en las generaciones futuras. Con relación a esta frase nos gustaría hablar sobre algunas posturas que se contradicen entre ellas. Autores como Giovanni Sartori, en su obra Homo Videns, nos habla de la degradación cognitiva por culpa de los medios visuales, lo que los relacionaría con la supuesta degradación en el índice de jóvenes que suelen leer en colegios públicos. Pues puede ser cierto, porque quizás los medios visuales, los videos, nos están quizás volviendo más superficiales, como que ya no le buscamos el significado tan profundo a las cosas. Quizás eso es a lo que se refiere a Giovanni Sartori cuando lo dice. Pues la verdad yo pienso que dejar de leer no necesariamente significa que los jóvenes estén perdiendo capacidad ni que haya una degradación cognitiva. Simplemente ahora aprendemos de otras maneras. Antes era muy común que la gente experimentara más directamente o que el libro fuera la principal fuente de conocimiento. Pero digamos que hoy tenemos métodos mucho más rápidos. Por ejemplo, lo que viene siendo YouTube, TikTok, Instagram. Para muchos ver un video, escuchar un podcast o interactuar en redes puede resultar mucho más práctico que leer un texto largo. Y eso no necesariamente quiere decir que la literatura pues ya no sirva. Al contrario, sigue siendo muy valiosa porque nos permite pensar con calma, imaginar y profundizar en ideas. Solo que ahora pues no todos la usan como el camino principal. Yo lo veo más como un cambio en las preferencias. Tenemos más opciones para aprender y cada persona escoge la que le funcione mejor. Sí, pues bueno, personalmente pues yo siempre he preferido, digamos, la lectura como método de aprendizaje, aunque puedo entender muy bien lo que ha dicho, digamos, Emily. Obviamente hay muchísimos más métodos de aprendizaje y la lectura no solamente es uno. En cambio, digamos, no lo veo como una degradación cognitiva, pues bien los jóvenes han mostrado, digamos, un aprendizaje mayor en ciertas materias en los últimos años que en anteriores décadas donde solamente se leía. Entonces yo opino que los medios audiovisuales los podemos ver como, digamos, un avance en el aprendizaje y no como una desventaja o algo que nos degrade cognitivamente. Yo opino que quizás sea cierto lo que dice Diego de que no sea una degradación cognitiva en cuanto a en cuanto a digamos aprender, porque los medios visuales pueden ser digamos más fáciles para aprender. A lo que creo que podría referirse, que sí me parece muy diferente, es digamos a temas como la concentración, porque se me hace que cuando uno tiene el hábito de leer, tiene esa capacidad de concentrarse más, que cuando uno
usa, no sé, medios visuales, porque entonces uno tiene la necesidad de como que sentarse ahí, concentrarse en lo que está haciendo para poder entender. En un medio visual obviamente lo tiene que hacer, pero creo que con un libro requiere un grado más de atención. Bueno, lo que dice mi compañero Rafa es totalmente cierto. Pues, o sea, siento yo también que al leer nosotros nos concentramos muchísimo más y es algo que se ha estado perdiendo en el paso de los años. Pues venimos viendo que ya los niños pues no se crían como quien dice con libros, con cuentos, sino que es más que todo con un iPad o viendo YouTube Shorts. Entonces como que básicamente se están criando es con medios audiovisuales que directamente no le ponen nada de concentración, porque es que simplemente los miran y ya, no están entendiendo nada, porque tampoco es que aprendan algo de eso. Y siento que eso es algo que se está perdiendo mucho, que es como la tradición de la lectura en los cuentos, como vendrían siendo también las fábulas, las enseñanzas que pues conlleva esto. Bueno, sí, es muy interesante y pues con lo que dijo Rafael sobre los medios audiovisuales que nos hacen, digamos, perder la concentración un poquito, pues quería hablar pues de la noticia, o de las noticias más bien, que han surgido últimamente, que pues es el caso de Cocomelon y cómo degrada, digamos, las mentes infantiles. Y ya que el show, digamos, tiene muchos, o digamos, si la cadena de shows tiene muchos colores o muchos sonidos que pueden ser muy estimulantes para los niños y pueden, digamos, eh, formar parte de un daño cerebral o algo peor, una disminución en la cognitividad. Bueno, concuerdo totalmente con mi compañero Diego, pues los niños están en una etapa muy pequeña en la cual su cerebro apenas está aprendiendo a concentrarse y a procesar lo que pasa a su alrededor. Y si desde tan pequeños se acostumbran a ese bombardeo de colores, sonidos y cambio cada 2 segundos, luego la vida real les parece aburrida. Como que no toleran el silencio o una actividad tranquila como lo viene siendo la lectura. Además, todo es tan perfecto como en ese tipo de programas que hasta las emociones se sienten falsas. Siempre todos como felices, cantando, riendo, y pues eso puede hacer que los niños no aprendan a manejar emociones reales, como la frustración o la tristeza. Y por ejemplo, programas anteriormente en Discovery Kids, como lo vienen siendo Doki, que por ejemplo era un programa en el cual pues aprendías mucho, pues mostraban todo tipo de emociones y te dejaban enseñanzas que aún siendo un niño tú podías comprender y saber lo que estaba mal y lo que estaba bien. Y siento que eso es algo que hoy en día se está perdiendo totalmente con las comiquitas hoy en día. Ustedes como jóvenes, hablemos más como jóvenes, hablamos un poco de los niños, hablemos más como jóvenes. Eh, por ejemplo, yo he visto que últimamente todos los contenidos visuales, digamos lo que es Facebook, Instagram, YouTube, se han ido como recortando. O sea, ahora tiene más visualizaciones un short o un reel que digamos un video largo explicativo. ¿Ustedes piensan que eso nos afectaba a nosotros como jóvenes en algún aspecto cognitivo? ¿Han sentido ese cambio? No, sí, totalmente. Totalmente, pues antes yo no solía mucho, por ejemplo, antes de que saliera la aplicación de Musical.ly o lo que viene siendo hoy en día TikTok, era como quien dice, yo disfrutaba mucho la lectura y realmente no se me hacía difícil terminar un libro en 2, 3 días. Pero digamos que hoy en día, debido a la pandemia, a lo que viene siendo estar encerrados, una aplicación tan viral como lo viene siendo TikTok, con videos cortos, sobre estimulación, pues básicamente uno fue perdiendo la concentración que antes se tenía en las lecturas. Y creo que eso es algo que hoy en día creo que todos los jóvenes sufrimos con eso. Sí, obviamente yo también tuve mi cambio y ahorita me cuesta ver videos o sea, videos completos, por ahí más de 30 minutos me cuesta demasiado prestarle atención o tengo que estar regresando el video si es algo que en verdad me interesa, porque normalmente uno cuando ve shorts o TikTok o estas cosas, apaga el cerebro y no piensa mucho, digamos, en el contenido en el que está y piensa más, digamos, en seguir deslizando y cosas así. Y, pero pues también es algo que empezó TikTok, Musical.ly,
y es algo que se está usando como marketing en muchísimas más plataformas, obviamente. Entonces no es también una causa y una consecuencia a la vez. ¿Ustedes sienten que desde que empezaron a usar estas redes sociales, desde que empezaron a consumir diariamente reels, shorts o videos de TikTok, les es más difícil concentrarse en una lectura? No, pues sí, claro. O sea, realmente yo ahorita para concentrarme incluso hasta en una lectura de una sola página me cuesta demasiado. Y me pasa de que leo 4 páginas y no sé qué leí y me toca otra vez volver a regresarme y volverla a leer y pues básicamente es un círculo vicioso en el cual nunca termino de leer porque pues me termino perdiendo todo el tiempo. Entonces siento que es algo que también le pasa no solo a mí, creo que varios se podrían llegar a sentir identificados con eso. También al momento de hacer tareas, o sea, tipo leer lecturas o artículos de tarea, se me complica demasiado si no es siquiera algo de mi interés. O incluso si es algo de mi interés, también se me complica demasiado leer. Y por lo mismo estaba tratando de dejar TikTok, pero digamos que no es algo que mejore tan rápido. Sí, obviamente ha afectado demasiado a mis lecturas. De hecho, yo ahorita no leo tanto por estar precisamente en aplicaciones así. Y pues, aunque no estoy tanto en TikTok, pues sí estoy mucho en redes sociales y cosas así. Y también, sí, obviamente ha afectado mi lectura. Y cuando leía demasiado, pues me costaba terminar, digamos, libros que se supone que serían fáciles para mí, que debería de terminar como en una semana. Lo alargaba ya casi a 2, 3 semanas. Me costaba demasiado, digamos, concentrarme en los temas y muchas veces tenía que regresar a los anteriores capítulos como por contexto porque no entendía cosas, digamos. Bueno, ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuál creen, o bueno, qué creen ustedes que fue la causa de esta falta de concentración que nos ha causado, pues básicamente aplicaciones como estas? Aparte de eso, ¿no? Pues yo creo que parte de eso es que tenemos ahora todo a la mano. O sea, por ejemplo, el motor de búsqueda de Google, bueno, sí, cualquier motor de búsqueda nos da los resultados directamente. Entonces intercambiamos esa como búsqueda profunda, esa búsqueda de significado por algo más superficial. Entonces yo creo que eso ha afectado nuestra concentración. Sí, obviamente, y pues como tú lo mencionaste antes, Emily, pues lo de la pandemia obviamente afectó mucho, digamos, cómo nos relacionamos o cómo vemos las cosas, cómo aprendemos, nos acostumbramos más a algo digital, pero también quiero decir que, digamos, no es algo nuevo, o sea, YouTube, por ejemplo, desde hace mucho para que los videos sean monetizados, les obligaba, digamos, a los creadores de contenido que fueran menos de 8 minutos, lo que pues obviamente va a afectar la concentración de los que lo ven, y pues normalmente si tú ves digamos la gama de cuánto dura un video, nunca va a pasar, digamos, de 20, 30 minutos si es algo que tiene muchas visitas. Siempre va a ser 8, 10, por lo mucho 15 minutos. Y también es algo, digamos, que eh, es algo, digamos, que quiere la misma plataforma que pase. Sí, algo que me parece muy importante que se me acaba de ocurrir es que esas cosas que hacen de que los contenidos cada vez sean más rápidos, que tengamos más contenido, más y más y más, le va quitando calidad a lo que vemos, a lo que escuchamos. Entonces ya se preocupa más por tenerlo a uno pegado ahí que por enseñarle algo, explicarle algo. Bueno, Bueno, yo voy a cambiar el tema con una pregunta. ¿Por qué algunos leemos porque nos da la gana y por el contrario, como trabajo nos sale contraproducente? Bueno, pues más que nada, obviamente es de preferencia, como bien dice la pregunta, pues nos da la gana, ¿no? Nos da la gana de leer lo que nos da la gana. Y pues también hay unos temas que son más digeribles que otros. Por ejemplo, que nos pongan a leer algo sobre la Segunda Guerra Mundial, cuando preferimos, digamos, leer algo más actual. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que prefieren leer romance juvenil. Y obviamente un romance juvenil va a ser muchísimo
va a ser una lectura muchísimo más limpia que, digamos, un clásico o alguna novela de la Segunda Guerra Mundial, como bien puse el ejemplo. Y pues sí, creo que se trata más de nuestra capacidad de comprensión y nuestras preferencias que, digamos, nuestra capacidad de comprensión. No, sí, claro. Y es que, por ejemplo, anteriormente estaba muy de moda una aplicación que actualmente ya casi nadie usa, o bueno, dos aplicaciones como lo vendrían siendo Webtoon y Wattpad, que aunque tenían lecturas que quizás no eran las mejores, pues incitaban a la lectura y realmente muchas niñas por lo mismo iniciaron a leer y empezaron a comprar novelas, sean románticas, sean de acción, sean de fantasía, y creo que es algo que actualmente ya no se ve aplicaciones como estas. El único ejemplo así vendría siendo una aplicación que es para artículos, se llama Substack, que básicamente se encuentran artículos de todo tipo. O sea, como quien dice un pequeño blog, pero pues aún así no mucha gente la conoce y no mucha gente la usa. Entonces sigue habiendo como esa escasez de lectura. Sí, pues con respecto a Wattpad, yo no estoy muy de acuerdo porque siento que muchas de las personas que leían, bueno, sin generalizar, ¿no? Pero en casos que yo conocía, varios, estas personas que leían lo hacían como porque vieron algo en TikTok o porque querían leer eso con una amiga, sentían como esa presión. Y entonces aquí vamos a la pregunta de por qué algunos leemos porque nos da la gana y por el contrario como trabajo nos salió contraproducente. Y es que yo siento que cuando nos los mandan como trabajo sentimos como una responsabilidad, una carga, un peso. O sea, como que tenemos que hacerlo por quedar bien o algo. Y eso es lo que no me parecía, digamos, en su tiempo de Wattpad. Que, por ejemplo, con amigos y eso decían, no, pues vamos a leer esto porque lo vimos en TikTok y eso. Y, digamos, algunos contenidos eran como muy vacíos en cuanto a lo que yo sé que es literatura, que las letras son muy ricas. Entonces, a esos libros muchas veces le faltaba como significado, como swing, como cosita, no sé. Bueno, a eso, a ver, pues depende, realmente. Pues si tú lo ves como quien dice desde la perspectiva de literatura, pues claramente perfecta no era porque Wattpad es una aplicación en la cual es niños y niñas escriben historias que pues sean de romance, sean de fantasía, las crearon ellos, sin la necesidad de tener una regla en específico de hacerla perfecta. Entonces no tiene como mucho sentido que sean ideales o perfectas cuando pues obviamente nada que ver. Y por ejemplo, a mí en lo personal Wattpad me ayudó mucho a que a mí me llegase a gustar la lectura, por lo que, por ejemplo, libros como Boulevard o Culpa Mía, como vienen siendo ese tipo de películas actualmente, pues aunque no sean como quien dice educativas o tengan realmente literatura, pues eran entretenidas para mi momento. Claramente ya no las veo de la misma manera, pero siento que es algo que realmente ayuda o apoya a que niñas, adolescentes, preadolescentes de 14, 13 años lleguen a gustarle la literatura. Sí, claro, y pues no solamente es el fenómeno de Wattpad ni mucho menos, sino que también en TikTok últimamente pues se está viralizando muchísimos más libros que digamos la gente se obsesiona por TikTok y pues tienen las ganas de leerlo, digamos. No creo que sea algo malo, creo que es al contrario, es algo muy bueno, pero a la vez pues digamos se quedan con esa imagen romantizada en TikTok sobre el libro y muchos no llegan a la etapa de llegar a leerlo o les aburre muy rápido el proceso de leer el libro, digamos, porque o no es como lo esperaban o se esperaban, digamos, algo como si, sí, algo muy breve como lo de los shorts o lo de los TikToks. Pues sí, la verdad es algo que es bastante cierto y por lo mismo pregunto yo, ¿cómo mejoraríamos el hábito lector? Miren, yo siento que uno primero tiene que leer lo que a uno le gusta. O sea, identificar lo que a uno le puede gustar, ¿sí? Los temas que son como de interés para uno. Quizás a veces es difícil encontrar un tema de interés,
pero la pregunta que yo me hacía era no qué me gusta, sino qué no me gusta, para no leer eso, ¿sí? Puede ser una pregunta orientadora. Pues sí, la verdad, y de hecho, refiriéndonos a lo anterior que tú mencionaste sobre lo de que leemos, o sea, por ejemplo, lecturas que nos envían en el colegio cuando no nos gusta, o sea, ese tipo de lecturas claramente lo sentimos, como tú dijiste, como un peso, como un trabajo, y digamos que por lo mismo, incluso a veces yo misma leyendo artículos o cosas de mi interés me sigue pareciendo un peso, por lo mismo lo de la concentración y eso. Y aunque sea complicado, hay libros de hecho en el colegio que realmente son de interés. Por ejemplo, Maus o Fahrenheit 451 son libros que, a pesar de todo, que no sean de mi interés, llegan a ser interesantes y llegan a uno interesarle leerlos. Sí, es como también esa parte de la curiosidad, como uno dejarse sorprender. Eso también hace parte de cómo podemos mejorar nuestro hábito lector, porque entonces tenemos más variedad y nos interesamos por más cosas. ¿Y ustedes, a sus compañeros, qué leemos en el Anfeso? ¿Qué han escuchado? Pues en el Anfeso, si hablamos digamos de la lectura personal, lo que más he visto yo es libros de romance juvenil, como ya había mencionado. He visto algunas personas que les gustan la filosofía, que les gustan los libros de autoayuda. Especialmente las mujeres creo que son las que más afinidad a la lectura tienen. A pesar de que sus temas, digamos, se guían más a la superación personal, pues aún así sigue siendo una lectura nutritiva. Y pues yo en lo personal, lo que yo leo normalmente, pues me gusta leer de todo, me gusta un poquito de cultura general, un poquito de economía, de geopolítica, cosas así, también de ciencias. Pero lo que más suelo leer sí es literatura, novelas, más que nada porque me da, digamos, un respiro, me da un aire fresco de esos normalmente esos libros de texto de ciencias, de matemáticas que normalmente tengo que, digamos, me esfuerzo a mí mismo a leer para comprender algún tema. Y sí, las novelas normalmente son como un respiro de aire fresco. Bueno, y también cabe aclarar algo, o sea, cómics como por ejemplo uno que nos dejaron en el colegio y siento que realmente fue de interés, porque es algo, no solo un tema interesante como viene siendo la historia, sino que realmente es un tema que llama la atención como lo viene siendo el cómic de Maus. Creo que fue un cómic que realmente pues llamó la atención entre los estudiantes y que realmente nos interesaba leerlo. Y creo que es algo que, a pesar de no tener directamente letras, pues también llegó a ser interesante por los dibujos y por todo lo que transmitía la historia. Con esto cerramos el episodio del podcast. Esperemos que haya sido nutritivo, haya sido de su agrado. Bueno, la recomendación de nosotros es que empiecen a buscar esas formas en las que ustedes puedan incursionarse en el mundo de la lectura, que es muy chévere. Y bueno, muchas gracias por su atención. Buenos días, buenas noches y buenas tardes. En la dirección de este episodio estuvieron los profesores Gina Paula Camacho y Julio César Peralta Linero. En la planeación y desarrollo estuvimos Diego Fernando García, Rafael Vera Mojica y Emily Pereira Medina. La edición y producción está a cargo de Juan José Calpa. La música fue creada por Diego Andrés Peralta Chacón. Recuerden que somos parte del proyecto de medios educomunicativos Aquí es así, del Colegio Aníbal Fernández de Soto. Muchas gracias por escucharnos. Pues comprendí que el incesante